Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. De los 38.3 millones de jóvenes que hay en México, más de la mitad se concentran en 8 entidades federativas, las cuales son Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chiapas y Nuevo León. Estos son datos del Instituto Mexicano de la Juventud. Estos datos se los comparto hoy martes porque nuestro tema semanal es la juventud en Jalisco y esperamos su comunicación. 3030-5307. ¿Cuáles considera usted que sean los retos que enfrenta en términos generales la juventud actual en Jalisco? ¿Son retos similares a los que se enfrentaron otras generaciones o son retos completamente diferentes? ¿Cuáles retos usted identifica hacia la juventud actual en Jalisco? Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos sintonizan a través de C7 Radio, 96.3 de FM, bienvenidos. Bienvenidos también a quienes lo hacen a través de Canal 7 y les recuerdo que también estamos en internet, ahí estamos en vivo en el canal de C7 Noticias y también a través de Radio en Vivo. Ahí nos encuentra en www.c7jalisco.com. Otra vía de contacto es el Twitter. Estamos en @C7 Jalisco y el Twitter de Estación Central es @C7-Est Central. Bien, nuestro tema Juventud en Jalisco, hoy lo abordaremos con los comentarios, los puntos de vista de maestros, investigadores de diferentes universidades. Así que le invito a que usted se quede con nosotros durante esta hora porque será un programa muy rico y le reitero que para enriquecerlo más, pues también esperamos sus comentarios. Le doy la bienvenida a nuestros invitados en esta mesa. Hoy martes nos acompaña el maestro Rodolfo Torres. Él es académico de la UNIVA Campus Guadalajara. Maestro Rodolfo, buenas tardes, bienvenido a Estación Central. Muy buenas tardes, Begoña, y a toda la gente que nos está acompañando, aquí también al doctor. Estamos muy contentos de reflexionar sobre este tema. Gracias, bienvenido. Bienvenido también el doctor Rogelio Marcial Vázquez. Él es doctor en Ciencias Sociales y profesor investigador en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Doctor Rogelio, bienvenido a Estación Central. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Al contrario, gracias, un gusto para nosotros. Bien, pues juventud en Jalisco. Si pudiéramos encontrar una palabra para definir en términos generales, porque decimos es muy compleja la juventud, hay matices, pero si pudiéramos definirlo en una sola palabra o en un término corto, ¿qué palabra elegirían? Inicio a mi derecha con el maestro Rodolfo Torres. Muchas gracias. Para mí la juventud, resumiéndola en una sola palabra, sería diversidad. Ok, ¿por qué diversidad? Diversidad. Los jóvenes hoy en día representan muchos estilos de vida, muchas formas de ser, muchas pautas de comportamiento. Nos encontramos en una sociedad actual donde los jóvenes son factor de cambio, de innovación, de ideas, de creatividad. Y cuando hablamos de esas cosas, estamos hablando de muchos colores, muchas voces, muchas formas. Por ello, la palabra que yo asociaría con juventud es diversidad, porque así también hay diversidad de necesidades, diversidad de inquietudes. Es lo que a mí me representaría la juventud actualmente. Muchas gracias. ¿Qué nos dice el doctor Rogelio Mariscal, Juventud en Jalisco? Bueno, yo estaría completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que la mejor palabra que define la juventud es diversidad, ¿no? Aunque es peligroso esa generalización, pero no habría otra, porque precisamente como dice Rodolfo hay que aterrizarlo, ¿no? Hay que conocer a los jóvenes para conocer esa diversidad, porque si nos quedamos en diversidad, pues eso es mucho y no es nada, ¿no? Entonces, esta idea de diversidad sí nos habla concretamente, como mencionaba, de toda la gama de posibilidades que hay de ser jóvenes, sobre todo en una época como esta, ¿no? Que es muy distinta a las que hemos pasado. Y que ello también implica toda una visión que nos permite entender lo equivocado de muchos estereotipos hacia la juventud, ¿no? Porque el primero que nos viene a la mente es que la juventud es rebelde, ¿no? Por excelencia, la mayoría de ellos, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Es como una idea muy asociada hacia la inestabilidad de la adolescencia y por eso rebelde más que nada es protestoso, es problemático, ¿no? Yo por mi experiencia, yo creo que hay más jóvenes que no son tanto rebeldes, son menos los rebeldes. Entonces ahí hay una gran diversidad y eso está cruzado por muchas cosas que tienen que ver el género, la posición social, el nivel educativo, todas las historias familiares. Entonces eso hace una gama muy compleja que queda bien definido, estoy de acuerdo con diversidad, pero que hay que
conocer esa diversidad, que siempre va a ir adelante de nosotros, pero si nos sentamos y no nos preocupamos por conocerla, nos van a ganar. Gracias, gracias, doctor. Antes se podía decir que la juventud era más homogénea, y estoy hablando de más de 20 años para atrás, porque con la llegada de Internet, redes sociales, más comunicación, y estoy hablando de, corríjame si estoy mal, pues de 20 años a la fecha, 15 años a la fecha, que llega el Internet y llegó para quedarse, para vivir de una manera diferente, ¿no? Habemos quienes tomamos clases de Internet para comprender cómo estaba toda esta cuestión de las redes sociales. Si nos vamos más para atrás, podemos considerar que la juventud era más homogénea que ahora. Sí, yo creo que es una tendencia muy clara, ¿no? Sobre todo en el mundo occidental, en que nosotros pertenecemos a toda la cultura del mundo occidental. Y sí, ciertamente, bueno, hace años, tal vez más de 20 años, pues la población, sobre todo en nuestro país, era mayoritariamente rural, ¿no? Entonces, sí, en la zona rural, la gente tiende a moverse en estándares más acotados, ¿no? Cuando viene todo el proceso fuerte de urbanización, sobre todo en los años 60, 70, esto cambia radicalmente. Y como dices, con los sistemas de comunicación, las nuevas tecnologías, esto se hace muy grande, ¿no? No es lo mismo aquel joven que vivía en un pueblo, en la zona rural, en los años 50, ¿no? Cuando viene todo el cambio cultural en los años 70, que es una ciudad media, ¿no? Y ahora una ciudad tan cosmopolita como Guadalajara, pero que aparte está conectado al mundo, básicamente con el Internet, con todo esto hace que esa diversidad juvenil explote, ¿no? Y se ve a muchos extremos de un lado, buenos, malos, para arriba, para abajo, etcétera, ¿no? Y yo creo que tiene que ver precisamente con ese paso del tiempo, con ese cambio social, ¿no? La propia sociedad se va complejizando, es un cambio cultural que es propio, pues, de la sociedad, y sí va, digamos, aunque yo diría que las problemáticas tienden a ser o estar basadas en las mismas cuestiones, cuestiones económicas, de empleo, de educación, el contexto cambia mucho, ¿no? Y entonces sí, yo creo que es una diferencia radical, y no sería como dice, ya a partir de 15 años para acá, esto se acelera mucho, ¿no? Sí, incluso desde las posibilidades que nos permite la tecnología de la información y la comunicación, también se ha tenido la oportunidad de que ciertas comunidades juveniles puedan hacer uso de esas herramientas y expresarse, de poder decir, hey, aquí estoy, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo soy, de esta manera nos comportamos. Gracias a estas tecnologías, por ejemplo, tenemos la expresión a través de videos, a través de fotografías, a partir también de estas expresiones artísticas que quizás en los años 70, en los años 50, en los años 40, estaban un tanto más reguladas. Por eso nos da esa impresión de que antiguamente la juventud pues era homogénea. La juventud siempre ha sido diversa. Lo que ha cambiado es la expresión de esas manifestaciones juveniles. Ahora se tiene la oportunidad de decir, hey, aquí estoy, estos somos nosotros. Antiguamente no se contaba con eso. Y este sinónimo de que, y es también la palabra que siempre se ha escuchado, o bueno, incluso por la cultura popular, ¿no? El cine, televisión, radio, juventud, rebeldía, como comenta el doctor, juventud, rebeldía. En cualquiera de sus manifestaciones, como decías, ¿no? Si nos vamos a los años 60, 70, uy, no, pues Gusto, por ejemplo, ¿no? A nivel mundial. No, pues que Avándaro, uy, la juventud rebelde. Y fueron íconos que marcaron a adultos actuales, pero que marcó a esa juventud, ¿no? Actualmente pudiéramos encontrar algún ícono, algún punto que marque a la juventud mexicana. Pues yo creo que precisamente como son tan diversos es difícil estandarizarlos, ¿no? Es difícil encontrar una bandera propia para toda la juventud, ¿no? Cada grupo de jóvenes, insisto, según su género, posición social, preferencia sexual, nivel educativo, pues busca expresarse de distintas maneras, ¿no? Y como bien dice Rodolfo, pues hay una serie de elementos ahora con las nuevas tecnologías que le permite ir más allá, sobre todo primero en conocer, ¿no? Antes era más difícil, ¿no? El cine, la tele era para clases sociales altas, pues, no había mucho acceso, entonces conocer lo que pasaba con otros jóvenes en distintos países o en otros tiempos era más complicado. O los jóvenes prenden la computadora y se enteran de muchas cosas en segundos y eso lo asumen ellos como una forma de expresarse. No es que copien, porque siempre la mayoría de ellos readaptan lo que están viendo a su realidad social y cultural, y entonces se expresan también por esos medios, ¿no? Entonces, ciertamente es difícil encontrar qué es lo que los motiva. Yo creo que son muchas cosas a la vez, están atravesadas por muchas cosas, pero sí ciertamente siempre hay esa visión
de que el joven es rebelde, yo que precisamente porque los jóvenes representan ese cambio cultural. Entonces la visión adultocéntrica, la visión del adulto que cree que tiene la razón y que tiene la verdad, pues ve al joven que no concuerda mucho con lo que está sucediendo en la sociedad y lo que le está pasando, lo ve como rebelde, ¿no? Pero realmente es un cambio necesario, ¿no? Natural, Cambio ¿no? generacional que se tiene que dar, ¿no? Porque no vamos a vivir como hace 50 años, ¿no? Exactamente, e incluso pues muchos sociólogos se han dedicado a la tarea de establecer tipos o generaciones, desde cómo eran los baby boomers, cómo eran los chicos de la generación X, los chicos de la generación Y y los chicos de la generación Z. Igual en otro momento podemos profundizar en Sí, es esto, interesante eso. pero los jóvenes actuales pertenecerían entre generación Y, generación millennial, ¿no? Que sería este término de ya no me convencen tanto las estructuras sociales, más bien yo decido cómo vivir mi vida, quizás un trabajo formal, como mi papá lo entiende, para mí ya no es tan atractivo, quizás estudiar una carrera, pues para mí no resulta atractivo porque puedo emprender un negocio, puedo emprender un proyecto, y más que consumir música o películas, yo tengo la capacidad de generar esos productos para que otros los consuman. Hay muchos cambios muy particulares que marcan a esta generación. Bien, los invito a ir a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando de la juventud en Jalisco. Comuníquese con nosotros. ¿Usted considera que los retos que enfrenta la juventud actualmente son diferentes, son más fuertes que los retos de la juventud de años atrás? 3030-5307. Esperamos su comunicación. Hoy estamos hablando de Juventud en Jalisco y nos acompañan en esta mesa representantes de universidades. Regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. ¿Usted a qué le suena el término de juventud desenfrenada? ¿Qué le recuerda? Estamos aquí platicando entre corte y corte de estos términos y estas etiquetas que se han puesto a la juventud en las diferentes generaciones. Bueno, pues lo tomo colación a propósito de nuestro tema esta semana, Juventud en Jalisco. 3030-5307. Se integra a esta mesa de Estación Central, a esta mesa de representantes de universidades, se integra la doctora Alicia Ocampo Jiménez. Ella es profesora del Departamento de Formación Humanística y Ciudadanía de la Escuela de Negocios y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Doctora Alicia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Pues bueno, en el bloque anterior le preguntamos tanto al doctor Rogelio Marcial como al maestro Rodolfo Torres una palabra para definir Juventud en Jalisco. Doctora, ¿cómo define en una palabra o en un término corto Juventud en Jalisco? Yo lo definiría como mucho potencial y 200,000 ninis. Ajá, ¿por qué estos dos términos? Mucho potencial y 200,000 ninis. Porque ahí son un capital impresionante para el desarrollo de nuestro estado y estamos desaprovechando ese capital social que tiene toda la energía de la juventud. En el reporte que hubo sobre los ninis en México, las y los ninis, 200,000 en Jalisco, ¿no? Entonces yo creo que habría que considerarlo en la política pública. ¿Son las últimas cifras, 200,000 ninis en Jalisco? ¿Ha ido en aumento o va a la baja de acuerdo a otras estadísticas? Yo no tengo comparativo, el que saqué es el último dato y pues esa es la información, ¿no? México es el tercer país con ninis en América Latina y 200,000 en Jalisco. Es una barbaridad. Sí, y la situación es muy preocupante a comparación de otros países, porque aquí el ser nini va de los 3 a los 5 años. Y eso es una cifra muy alarmante porque está documentado, investigado, que el hecho de ser nini puede implicar otros problemas, como el desempleo, la angustia, la depresión, el no sentirte útil en una etapa productiva. Y esto es algo muy preocupante que efectivamente instancias públicas o privadas no han tomado en cuenta para atender a esta población. Yo creo que hay un problema institucional muy fuerte porque el Instituto de la Juventud tendría que ser el que crea la política pública en materia de juventud y lo que yo investigué fue que se hizo una investigación del INJUVE con IDEA, sacaron un reporte sobre las políticas públicas en juventud y la conclusión fue no hay políticas públicas en materia de juventud. Y dices, bueno, ¿qué pasa? O sea, institucionalmente al Instituto de la Juventud le tocaría hacer ese trabajo y no lo está haciendo. Y tú te pones a revisar la página web del Instituto de la Juventud y es, vámonos a Chapala, al de Jalisco, ¿no? Vamos a Chapala de paseo, está muy padre. Pero ¿dónde están las políticas públicas para que esos chavos y chavas realmente desarrollen todo su potencial y se lo entreguen a su país? ¿Qué tipo de políticas públicas deberían de incluir a los jóvenes?
Yo creo que ahí está digamos, el puente roto, ¿no? Entre la sociedad y las políticas públicas. Es decir, para poder definir políticas públicas tenemos que conocer lo que hablamos hace rato de esa diversidad, ¿no? De esa tremenda diversidad. Si no la conocemos, tendemos a hacer campañas de vámonos a Chapala y qué padre, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? Yo creo que el diseño de políticas públicas implica un trabajo de investigación muy profundo, y además muy concreto, porque luego se cree que el joven de la Ciudad de México es el joven que existe en todo México, ¿no? Sí. Y son como políticas muy centralistas. Y luego se cree que el joven de Guadalajara es en todo Jalisco, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo profundo de investigación, conocer a los chavos, pero de propia voz, no a veces este autoritarismo que tenemos de que como fuimos jóvenes ya sabemos por lo que están pasando y entonces ya tenemos las soluciones, ¿no? Entonces hay que conocer qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus preocupaciones principales de educación, de empleo, de recreación, y entonces a partir de ahí regresar y hacer las políticas públicas para que realmente funcionen. Eso por un lado, y por el otro lado yo creo que tiene que ver con una falla muy común en nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema político, ¿no? El 3 años, el 6 años, que es borrón y cuenta nueva, es empezar de cero, es tratar de hacer algo que nada más luzca en ese periodo para decir que yo lo hice y no mi antecesor ni mi sucesor, y entonces estar cayendo en los errores una y otra vez, ¿no? Los problemas de los jóvenes vienen de tendencias muy, muy largas, y yo creo que políticas públicas también tienen que ser de tendencias largas para incidir en estas problemáticas, ¿no? Anteriormente han existido políticas públicas hacia otras juventudes. Rodolfo. Retomando un poco lo que comenta el doctor Rogelio con respecto a la diversidad, se tiende mucho a generalizar sobre lo que implica el ser joven. No nos hemos puesto a pensar como sociedad qué implica el ser joven de cierta minoría religiosa, qué implica el ser joven indígena o de los pueblos indígenas, qué implica ser joven con alguna discapacidad, joven con alguna preferencia sexual distinta a la heterosexual. De pronto las inquietudes o necesidades de cada una de estos colectivos se generalizan. Por un lado pensamos a la juventud, por el otro la discapacidad, por el otro pueblos indígenas, cuando en cada uno de estos colectivos hay jóvenes, hay niños, hay adolescentes. Sí. Pensamos de alguna manera muy fragmentada. No tenemos una política transversal que contemple a todos los grupos etarios, que contemple a todas las expresiones ciudadanas. Es realmente triste ver que muchos recursos se van hacia situaciones como las que comenta la doctora, porque hay muchos recursos, y damos por hecho lo que el joven necesita o requiere. Me parece que aquí lo principal es fomentar el diálogo y la participación de los jóvenes en la generación de políticas públicas. Si revisamos en medios de comunicación, si revisamos en la elaboración de estas políticas, pues regularmente los más jóvenes que tendrán 30 años, 31, 32, 33 años, cuando tenemos capital humano muy valioso, con mucha energía, incluso desde 25, 24, 23 años, en etapa universitaria, aquellos que están en esa etapa. Entonces, fomentar la participación ciudadana me parece importante en la juventud. Estos apoyos de becas, apoyos para estudiar, para emprender, ¿están considerados como ciertas... ¿en qué? No en políticas públicas, o sí, ¿en qué están considerados? Porque es lo que también podemos escuchar, como apoyos, becas, para estudiar en tal universidad, algún posgrado, algún diplomado. Es que las políticas públicas implica una visión muy macro, muy amplia, ¿no? Sobre en qué áreas vamos a trabajar conjuntamente por la juventud con todas esas diversidades y dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate, está tema de salud sexual y reproductiva, tema de seguridad alimentaria, tema de vivienda, discriminación, cultura, deportes y recreación, educación y empleo, son las que están consideradas en México como políticas públicas en tema de juventud. Serían como las rectoras, ¿no? De ahí salen los programas de juventud. Los programas implican objetivos, estrategias y líneas de acción. Las becas, las promociones, el concurso de discurso político que se está haciendo ahora en Jalisco, se hizo hace poco, todo eso son líneas de acción. Pero para que tú tengas una línea de acción necesitas toda la dimensión rectora de las políticas públicas que se conviertan en programas y estos a su vez tengan objetivos, estrategias y líneas de acción. Pero si no, sueltas líneas de acción que están aisladas y que no corresponden realmente a las necesidades y a la realidad de esta juventud que tenemos, ¿no? Y además, que es lo que decía el doctor Rogelio, ¿no? No es lo mismo tener juventud rural, juventud urbana.
juventud suburbana, ¿no? Y entonces tendríamos que ver en esa diversidad qué se hace para potenciar a este sector, ¿no? Bien. Que a fin de cuentas es un sector transversal. Si no hay políticas públicas claras, al menos están considerados los jóvenes dentro de las agendas políticas. Definitivamente sí, Doctor Rogelio. pero el problema es cómo están Exacto. considerados, ¿no? Yo creo que hace rato preguntaba sobre la historia de las políticas públicas en la juventud y bueno, yo he hecho algún trabajo de seguimiento y te puedo decir que desde los años 30 del siglo XX hay oficinas o programas, ¿no? Sí. Pero siempre surgieron a partir del control y la cooptación de los jóvenes, es decir, precisamente por esta idea que decíamos hace rato que la juventud desenfrenada, la juventud rebelde, había que hacer algo desde las instituciones de gobierno para controlarlos, para que dejaran de ser desenfrenados, para ponerles freno. ¡Controlarlos! Para controlarlos, ¿no? Entonces, primero se le vio al joven a mitad del siglo pasado exclusivamente como estudiante. No se entendía a un joven que no estuviera estudiando, ¿no? Entonces, todas las políticas que había era Para que entendida como para el joven que estudia, ¿no? Después vino otro tipo de políticas que ya fue focalizada hacia los pobres o hacia algunos grupos concretos como las pandillas, como todo esto, pero siempre, digamos, son políticas que tienden a controlar, que tienden a regresar a aquel joven que es distinto, diverso, hacia el estándar de la juventud que la sociedad tiene, ¿no? Que debe estar en escuela, que debe estar portándose bien, que debe traer el cabello de alguna forma, vestirse de otra forma. Y ahorita todo eso está ya precisamente por el caso que se pone hace rato de los ninis, ¿no? O sea, queremos que los jóvenes estudien, sí, pero el problema no es de los jóvenes, el problema es que no hay lugares en las escuelas, ¿no? Queremos que trabajen, sí, pero no hay oportunidades de empleo para jóvenes, o sea, realmente para la situación que están viviendo ellos. Mucho menos hay políticas inteligentes que permitan a los jóvenes estudiar y trabajar, ¿no? Como sucede en otros países, eso no es inventar el agua tibia, ¿no? O sea, hay políticas de empleo juvenil donde el joven puede cambiar de horario matutino, vespertino, dejar de ir a trabajar una semana porque tiene que preparar exámenes y por eso no pierde el trabajo, ¿no? Y acá no, acá les decimos a los jóvenes, sobre todo en nivel ya secundaria, por la situación familiar en la que están viviendo, pues o estudias o trabajas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tengo que comer, es más importante, pues tengo que abandonar la escuela, ¿no? Entonces yo creo que todo eso influye en esa situación y creo que el problema de las políticas públicas es que algunas becas, algunos programas, algunas acciones son muy focalizados, son como para poner parches o curitas nada más, ¿no? Y realmente la política pública, como bien decía la doctora, pues hay que profundizar, ¿no? Hay que ir a cuestiones estructurales. Yo ahorita lo que veo como principal problema es el empleo, ¿no? O sea, pero es un problema social, no es exclusivo de los jóvenes. Sin embargo, en los jóvenes hace mayor crisis, una crisis mucho más fuerte, precisamente por el periodo en que están viviendo. Entonces, mientras no se arregle esa situación que tiene que ver con políticas macroeconómicas, ¿no? Entonces no podremos de ahí desprender programas más concretos que permitan a los jóvenes insertarse en el desarrollo social, ¿no? Claro. ¿Rodolfo? Sí, principalmente esto, generar también desde las universidades con estos jóvenes que tienen el capital académico que la propia universidad te da para que se haga sinergia, para que estos chicos que están en esta preparación constante puedan desempeñar esos programas, aliarse con jóvenes de otras comunidades, de otros contextos, de otras realidades y generar una participación juvenil consistente, respetuosa a esa diversidad y consciente de todas esas voces. Me parece que por ahí pudiera comenzarse algo muy interesante y que pudiera beneficiar a la sociedad en su conjunto. Bien, vamos a nuestro siguiente corte. De regreso seguiremos hablando de la juventud en Jalisco y los retos que enfrentan ellos actualmente. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la juventud en Jalisco? 3030-5307. Hoy nos acompañan representantes de diferentes universidades. Están con nosotros el maestro Rogelio Torres, académico de la UNIVA Campus Guadalajara. También nos acompaña la doctora Alicia Ocampo Jiménez, profesora del Departamento de Formación Humanística y Ciudadanía de la Escuela de Negocios y Humanidades del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Y también está con nosotros el doctor Rogelio Marcial Vázquez, doctor en Ciencias Sociales y profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Esperamos su comunicación 3030-5307. Regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a Estación Central, estamos hablando de la juventud en Jalisco y esperamos su comunicación al 3030-5307. Estamos hablando de cuáles son los retos que enfrentan los jóvenes actuales en Jalisco, si los jóvenes están considerados dentro de las políticas públicas, de las agendas políticas y bueno, también si son considerados como agentes de cambio o solamente como clientes, como sujetos de voto, como beneficiarios, como objetivos. Mucho que hablar acerca de la juventud.
Así que le reitero la línea 3030-5307. Como el señor Francisco Gutiérrez de la Colonia San Marcos, les comparto la llamada de don Francisco. Yo considero que la juventud está muy perdida y no tengo la capacidad y poder para entenderla. Y concluye el señor Francisco, ya que a causa del Internet los jóvenes están mediatizados y los valores se han ido perdiendo. ¿Algún comentario? Digo, esta diferencia de generaciones y lo que dice el señor Francisco, no tengo la capacidad para entenderla. Yo creo que esa es la visión precisamente del cambio generacional, ¿no? Como una generación ve a la que viene perdida, desenfrenada, desubicada. Que bueno, que en la generación seguramente del que nos llama, como en esta, hay jóvenes perdidos y hay jóvenes bien ubicados, ¿no? Pero precisamente ese puente no se da porque le tememos a lo que desconocemos, ¿no? Entonces no sabemos y él dice, no tengo la capacidad, digo, no sé a qué se dedique, no tiene él por qué resolver el asunto, pero como sociedad tenemos que entender a los jóvenes, o sea, no es una cosa de elección, ¿no? Y los jóvenes tienen que entender a su sociedad y a sus adultos, entonces tiene que haber una comunicación para que hacer estos cambios generacionales que tienen que suceder no sean tan dramáticos, no sean tan problemáticos, ¿no? Bien. El señor Jorge Müller de Jardines de la Cruz nos dice, la juventud de hoy, por desgracia, no es como la juventud de antes, ni la juventud de ciudad será como la juventud de campo, ya que, por desgracia, la juventud citadina está idiotizada con los juegos de Internet y la campirana se dedica un poquito más a sus quehaceres. Y como padre de familia tenemos la culpa de tanto nini, lo pone con mayúsculas, porque las mismas autoridades nos prohíben darle sus nalgadas como en antaño se hacía. Así que no le echemos la culpa a la juventud, sino a los mismos padres que somos culpables de muchas cosas. Wow, pues toca muchos puntos interesantes don Jorge Müller, ¿no? A mí me parece que tenemos caemos al riesgo de generalizar. Al hablar de jóvenes generalizamos bastante. Por ejemplo, en la universidad un servidor trabaja con jóvenes de animación, de comunicación, de diseño gráfico y de publicidad. Chicos que han estado muy de cerca con todas estas tecnologías de la información y de pronto las tareas las hacen mejor por buscadores en Internet que ir a la biblioteca. Están más en contacto con los maestros por el teléfono, por ejemplo, que de manera revisando el tablero de avisos, ¿sabes? O sea, las maneras de comunicarnos, las maneras de socializar cotidianamente son muy diferentes a las que quizás se vivieron no hace 20 o 30 años, hace 10 años. Sí. Yo hace 10 años, y digo, me considero una persona joven, yo utilizaba proyectores de acetatos en la universidad. Ay, sí. Entonces, la manera de entender el espacio físico y de entender a los otros cambia radicalmente. Sí. Entonces, me uno a esta voz que comenta el doctor, más que juzgarlos de diferentes, idiotizados, simple y sencillamente hay que ver que ellos son de esta generación, ellos son distintos, y qué bueno que sean distintos, porque nos pueden enseñar muchas cosas. Yo veo a mis tíos de ciertas edades, 50, 60 años, contentos cuando se les enseña cómo usar una tableta. Y eso se lo enseñan sus hijos, hijos jóvenes. Entonces, los jóvenes ahora asumen este papel de maestros en muchos procesos. Y eso quizás puede generar un poquito de conflicto en las personas mayores, porque socialmente pensamos a la persona mayor como aquel que sabe y al joven como aquel que no sabe. Y ahora cuando el joven es el que te enseña, oh cielos, hay un problema. Esto de que estar idiotizados, no sé si es que a lo mejor están distraídos, que se puede suponer que están distraídos en el uso de redes, porque bueno, todo es maravilloso en la comunicación, ¿no? Pero el uso es la diferencia, ¿no? El cómo son las diferencias. Claro. Puede ser esta palabra más que idiotizados, distraídos en otras cosas, y por eso son catalogados como evadidos, que ya no tienen valores. Yo creo que la palabra justa sería interesados en otras cosas. Interesados en otras cosas. Y entonces cuando no están interesados en lo que nosotros creemos que deben estar interesados, están idiotizados, están mal. No, yo creo que, o sea, esas palabras yo las escuché, no las escuché pues, pero yo las he encontrado en los jóvenes de los años 60, en los jóvenes de los años 50, hacia los jóvenes, ¿no? Incluso hay frases de Platón o de Aristóteles que dicen que los jóvenes están idiotizados y que no obedecen a sus padres. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Es lo que decía hace rato, es el cambio generacional, ¿no? Entonces, yo también estoy de acuerdo con Rodolfo, o sea, que las generaciones pasadas están peor, son distintas. Son distintas porque están viviendo en un mundo muy diferente a lo que nosotros vivimos. Y entonces tenemos que partir como adultos de que a pesar, porque esa es la autoridad del adulto, ¿no? De que a pesar de que nosotros pasamos por esa edad, no conocemos lo que están pasando ahorita los jóvenes. Porque entonces siempre, yo fui joven, entonces yo ya lo sé.
Entonces yo sé qué decirte, ¿no? Y cuando viene el más chico y me soluciona el problema de que no puedo ver la película porque no sé conectarlo, entonces, caray, ¿no? Porque ellos están capacitados, están viviendo en otro mundo, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos, bueno, hay que entenderlo no como superioridad de que antes todo tiempo pasado fue mejor, antes éramos lo mejor, porque seguramente los jóvenes que ahorita están haciendo las cosas que decimos que están idiotizados, cuando tengan 60 años van a decir que sus nietos están idiotizados, seguramente. Entonces es esos cambios que traen otros intereses que nosotros no valoramos. Pero yo creo que es momento de confiar un poco en los jóvenes, ¿no? Y de abrirse a entender lo que ellos están viviendo y lo que ellos están entendiendo para conjuntamente, tampoco es hacer lo que ellos quieran, ¿no? Pero conjuntamente con la sociedad, pues diseñemos políticas, diseñemos acciones, diseñemos actividades que estemos todos a gusto y concreto con eso. El problema es que los jóvenes traen otros rollos y entonces nosotros decimos, deben de hacer esto, no, pues tú estás idiotizado y en vez de dialogar con ellos es tú no, ¿no? O sea, nomás que sí cumple ese tipo de joven que está en la escuela. Y muchas veces yo en las políticas públicas lo que veo es que se concibe al joven, aunque el discurso es muy bonito, ¿no? Que entendiendo la diversidad juvenil y todo, cuando uno ve y analiza las políticas están referidas al joven que se entiende primero como varón, porque no hay una cuestión de género en las políticas. Segundo, claro, que está en escuela. ¿No? Tercero, que está, a pesar de que el Instituto Mexicano de la Juventud habla de que de 12 a 29 años es la edad de joven, pues que tiene ahí entre 18 o 20 años, ¿no? Porque imagínense por lo que está pasando una niña de 13 años a lo que está pasando un varón de 28 años. Son cosas completamente distintas. Sin embargo, las políticas de las acciones es para los dos por igual. Entonces, tenemos que cruzar todas estas diferencias, como decíamos hace rato, si es joven indígena, con otra preferencia sexual, con otra ideología, con otro pensamiento religioso. ¿Qué vamos a hacer con todo ellos? ¿No? Y no, las políticas es el joven varón, estudiando, de clase media y en escuela, ¿no? Y ya, y la realidad no es así. No. Hay Así matices. es. Fíjate, tenemos el 33.1 de jóvenes que van a la universidad, ¿ok? De ese 33.1, 28% es matrícula de universidad privada. Y luego, solo 8 de cada 100 jóvenes terminan sus estudios universitarios. 8 de cada 100. 8 de cada 100. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro modo de hacer proyecto? Y justo es lo que yo pensaba. La verdad es que yo como profesora universitaria llevo muchísimo tiempo. Lo que he hecho es confiar en mi capacidad de proyecto con mi alumnado, ¿no? Entonces, siempre se me ocurren cosas. A veces me ocurren cosas, les digo, a ver, les voy a decir una intuición y ustedes me dicen qué les parece, ¿no? Entonces empiezo a fraguar con mi alumnado proyectos de intervención. Salen a la calle, reforestan, han hecho intervenciones súper lúdicas, algunas muy críticas. Han hecho muchísimas cosas, pero es nada más confiar en que son capaces y que tienen el interés de hacerlo. Claro. Siempre les digo, a ver, ¿quién no quiere y hace otra cosa? ¿No? Levántenme la mano. Hasta ahorita no me ha pasado. Siempre digo, a ver, díganme la verdad. ¿Quién no quiere hacer esto? Porque tal vez no les interesa. Y le entran, pero con mucha pasión, ¿no? Digo, pues ahí está la energía de la juventud que hay que aprovechar. Mucha energía, 200,000 ninis, mucha energía, potencial, diversidad. Y hablando de retos que enfrentan, uno es de la educación, ¿no? Otro es el empleo. ¿Qué otros retos podemos, o como retos principales podemos encontrar que afronta, que tiene que luchar la juventud en Jalisco? La incomprensión, evidentemente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero esa ya es como de siempre, ¿no? Doctor. Sí, no, yo creo que yo insistiría mucho, porque de ahí viene una cascada de cuestiones, ¿no? Que las principales son empleo y educación, principales, ¿no? Pero también ciertamente la cuestión cultural y de recreación, ¿no? O sea, nosotros como adultos, como sociedad adulta, como gobierno, pensamos que sabemos qué quieren, ¿no? Y luego estigmatizamos, es decir, por poner un ejemplo, ahora es mucho más fácil que el gobierno organice un concierto de rock que una fiesta rave o que una cosa de hip hop. Porque ahora el rock ya se mediatizó, ya se estandarizó, ya fue adoptado, ¿no? Ya estás ingenuo. No digo que haya bandas. Por eso, ¿no? Antes no era ingenuo el rock and roll, ahora ya se puede ver como ingenuo. Y no digo que no haya grupos, bandas, seguidores que sigan siendo críticos con esta mentalidad crítica y alternativa del rock, ¿no? Pero ya, digamos, ya tiene tanta existencia el rock que ya lo empezamos a entender, entonces ya lo permitimos. ¿No? Cuando vienen cosas nuevas es cuando nos da miedo como sociedad, ¿no? Yo creo que, como se decía hace rato, ¿no? Hay que aprovechar a los jóvenes en muchos sentidos, pero primero en que ellos conocen mejor las problemáticas que les afectan que muchos de nosotros, ¿no? Entonces hay que preguntarles qué les afecta, ¿no? Qué es lo que les gusta. Hay que concordar, ciertamente tenemos un país donde no hay muchos recursos, pero a veces vamos a una colonia y ponemos una cancha de básquet para que el joven haga deporte, pero resulta que en México el deporte popular es el fútbol.
Y no tiene que ser una cancha profesional, pues, pero es como estas ideas de lo fácil, salir con cosas fácil, focalizadas, muy puntuales, cuando yo creo que tenemos que abrir los ojos y pensar en mucho más soluciones alternativas, no 2 o 3, ¿no? Sino precisamente porque la juventud es muy diversa, hay que pensar en muchas alternativas para los jóvenes que atañen o que toquen la temática de la cultura, de la religión, de la sexualidad, del empleo, de la educación, o sea, muy abierto. Y a veces, yo digo, tenemos una cierta miopía por a fuerzas querer que sea una cosa nada más, ¿no? E incluso que los jóvenes participen en temas que competen a la sociedad en general. Señal de esto ha sido las recientes manifestaciones juveniles por casos como el de Ayotzinapa o en las últimas elecciones a nivel federal. Y me parece todo esto muy interesante porque si bien no son agendas propias de los jóvenes, su participación es medular en esos casos. Gracias, por ejemplo, a estas manifestaciones juveniles, el tema de Ayotzinapa saltó a plano internacional. Sí. Y esto fue gracias a una generación que, si bien es diversa y es compleja y es heterogénea, tenemos una generación que es crítica. Tenemos una generación que, si bien hay personas que están en otras cosas, en otros intereses, hay chavos y chavas que sí cuestionan y que sí participan y que sí dicen, oye, gobierno, ¿qué está pasando? Estado, ¿qué está pasando? Y utilizan las plataformas para romper los territorios, las fronteras y saberse ciudadanos del planeta. Eso me parece algo muy, muy interesante, que ya no es una cuestión muy territorial, sino que es el planeta al cual yo le estoy hablando. Sí. Vamos a nuestro último corte y de regreso seguiremos hablando de los retos, de los jóvenes como factores o agentes de cambio y más en Estación Central. Comuníquese con nosotros 3030-5307. Les recuerdo que esta tarde nos acompañan en esta mesa académicos de diferentes universidades. Súmense a esta mesa, lo esperamos. Vamos al corte, estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. En 2015 el grupo más numeroso es el de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, con un 28.6% de la población joven en el estado de Jalisco. Seguido del grupo de edades de entre 20 y 24 años de edad, que representa el 27.9%. El grupo que le sigue es el de 25 a 29 años de edad, y ahí tenemos un 26.1% de la población en Jalisco en cuanto a jóvenes. Y finalmente el grupo, nos vamos con los más jovencitos de 12 a 14 años, representa el 17.4% de los jóvenes en Jalisco. Estos son datos del Instituto de Información Estadística Geográfica del Estado de Jalisco, un poquito de datos acerca de la juventud en nuestro estado. 3030-5307, ¿cuáles son los retos que enfrenta la juventud actualmente? Bueno, pues esperamos su comunicación. Los jóvenes actualmente, ¿cómo son contemplados? Sí, efectivamente son contemplados como agentes de cambio, aprovechamiento del potencial, o pues son beneficiarios, son objetivos, son clientes de voto. ¿Cómo está considerada la juventud en Jalisco, en México? ¿Sí como agentes de cambio o...? A mí me parece Rodolfo, que es todo lo que acabas de mencionar, según la perspectiva de quien lo esté diciendo o desde dónde lo estamos viendo. Ok, los jóvenes son potenciales consumidores, ¿sí? A lo mejor eso te lo puede decir alguna empresa o te lo puede decir algún mercadólogo que busca posicionar cierto producto en cierta comunidad juvenil, ¿va? Pero también los jóvenes son agentes de cambio, sobre todo cuando reúnen cierto capital cultural, cierto capital social. Por ejemplo, los jóvenes de comunidades indígenas pues son hereditarios de todo un discurso, de todo un movimiento, y muchos de ellos buscan posicionar y luchar por los derechos humanos de su comunidad. Lo mismo pasa con las comunidades de la discapacidad o de la diversidad sexual. Esto depende mucho desde dónde lo estemos viendo. Lo más interesante es que los jóvenes constituyen ese espacio que nos permite innovar, que nos permite reflexionar hasta dónde estamos llegando como sociedad, qué posibilidades podemos tener para mejorar y qué aspectos podemos rescatar de lo que hemos sido. Me parece que el espacio juvenil, sea cual sea la dimensión en la que se entienda, tiene esa gran ventaja.
esa gran ventaja, pero depende del cristal con el que se mide, ¿no? Exactamente. El punto es que siempre está en movimiento. Exacto. Doctora. Y fíjate cómo sería importante plantearnos qué tipo de sistema estamos creando. Comentaba Rogelio al principio el hecho de que si nuestro sistema de gobierno sigue trabajando en función o sigue actuando en función de elecciones, entonces tomará a los sectores como la juventud, las mujeres, las y los indígenas, los tomarán simplemente como capital político o electoral, ¿no? En vez de estar pensando qué vamos a hacer para desarrollar ese capital que tenemos o esas personas que tenemos. El término capital a veces me parece como medio chocante, pero sí decir, a ver, si tenemos a esta juventud, ¿cómo hacemos para desarrollar al país en función de esta situación que tiene nuestra juventud? Y no al revés. Estar haciendo nuevamente políticas públicas cada 3 años, si es municipio, cada 6, si es el Estado, simplemente con fines electorales y no con fines de desarrollo. Yo creo que es tiempo urgente de que nuestro sistema cambie, porque si no, jóvenes, mujeres, indígenas, vamos a seguir siendo nada más parte de un proceso electoral en vez de ser agentes que realmente de una manera participativa creemos proyectos que generen un país distinto, un país con mayor desarrollo. Sí, doctora. Yo para entender un poco a la juventud en general y a la contemporánea, utilizaría, si se me permite, una metáfora, ¿no? Me gusta mucho el fútbol. Yo creo que los jóvenes son como los que están en la banca esperando para entrar. Esa es la visión que tenemos sobre los jóvenes, ¿no? Tú entrena, ponte trucho, fíjate, aprende, porque va a llegar el momento en que entres a jugar y tienes que meter gol, ¿no? Y el objetivo, entenderlo como los retos de la juventud, pues es ese, ¿no? Entrar y hacer el gol, entrar y hacerla en la vida, entrar y desarrollar a su sociedad, a su comunidad positivamente, ¿no? Entonces ahí los tenemos en la banca. Antes estos procesos de inserción a la vida adulta eran más claros. Es decir, uno estaba en una familia, eso le permitía estudiar, eso le permitía obtener un trabajo y eso le permitía independizarse y crear su propia familia. Es decir, regresando a la metáfora, pues estaba en la banca y al llegar el momento, ya tenía como claro el joven cuándo iba a entrar a meter su gol, que esperaba el gol, ¿no? Ahora el problema es que esas tendencias de inserción a la vida adulta están rotas. No por estar en una familia tenemos asegurada la escuela, no por haber acabado una preparatoria, licenciatura. Yo tengo alumnos de doctorado sin empleo, ¿no? Tenemos asegurado un empleo digno, con buen salario, y no por tener un empleo tenemos asegurado poder independizar y formar la familia, ¿no? Entonces, pareciera que el joven está, ya quiero entrar, y la sociedad... Y luego está sobreentrenado, ¿no? Porque desde chiquito ahora se extiende el periodo juvenil, entonces de chiquito lo estamos entrenando y él tiene mucha capacidad por el internet, por muchas cosas, se empodera, sabe de muchas cosas, pues, conoce, tiene acceso a mucha información, pero no puede utilizarla, no le dejamos que la use. Entonces está como sobreentrenado y luego ya cuando le dicen, como sucede a veces en el fútbol, ¿no? Por fin ya entraste, entra, da 2 pasos y se acabó el partido, ¿no? O sea, ya es muy grande. Entonces se queda todo, sí, yo creo que esa es la metáfora ahora. Los retos son los mismos, hacerla en la vida, ¿no? Que antes, ¿no? Insertarse positivamente en la sociedad. Pero, digamos, ahora hay como, digamos, en general, hay como mayor facilidad para ello, sin embargo, por las condiciones, sobre todo que tienen que ver con políticas macroestructurales, no se lo podemos permitir a los jóvenes, ¿no? No pueden insertarse en esa vida y entonces ya son muy grandes cuando tratan de independizarse. A veces en clases altas prefieren seguir en sus casas con los padres que independizarse porque vienen, o sea, el dinero que pueden tener es para su diversión. Entonces esos compromisos se retrasan, se empiezan a separar de las instituciones, es decir, el matrimonio civil, religioso ya no les gusta, nomás la escuela, los trabajos formales, hay una palabra que se llama desinstitucionalización, ¿no? Empiezan a hacer la vida fuera de las instituciones y entonces se les va la vida en eso. Los jóvenes van mucho más rápido y bueno, y hablando también en esta categorización de que generación X, generación Y, generación Z, los millennials, y apenas los están estudiando cuando ya llega una nueva generación. Creo que es similar a lo que está diciendo ahorita usted, doctor, de que es que están trabajados, ¿no? Y cuando llega el momento de la vida, pues ya, se acabó el partido. Y entonces las otras generaciones es parte de la falta de entendimiento, porque van muy rápido. O sea, no tiene la culpa las generaciones pasadas de no entender al 100% a las generaciones nuevas, porque también van muy rápido estas nuevas generaciones, ¿no? Digo, sin echar culpas porque finalmente la sociedad es diversa, es varia, y para ser una mejor sociedad, pues lo ideal es que todos estemos entendidos, comprendidos. Perdón, Rodolfo. Sí, y además la sociedad en la que viven los jóvenes fue creada por quienes ahora son adultos y por quienes son los abuelos y las generaciones pasadas.
Entonces, sería muy injusto decir que el joven no está aprovechando el tiempo cuando el espacio en el que él está fue creado Por otros jóvenes. por jóvenes que de ahora otras ya- generaciones. Claro, Así es. la ley de la vida, ¿no? Dice Javier Velázquez de Puerto Vallarta, base a mi experiencia como maestro de preparatoria, considero que la juventud tiene mucho potencial, tiene deseos de triunfar y forjar un camino exitoso. Los maestros, que son quienes conviven más tiempo con los jóvenes, son quienes más comprenden a los jóvenes. No necesariamente. No necesariamente. Hay de A todo. veces no. Sí, yo creo que tanto padres, curas, maestros, gente del gobierno, gente de organizaciones civiles, hay gente que entiende muy bien a los jóvenes y hay gente que lo entiende mal, ¿no? O sea, yo creo que es un compromiso social, ¿no? Yo creo que es un compromiso social, como decías hace rato, de integración, ¿no? Como sociedad. Entender que la sociedad va a cambiar, que las nuevas generaciones traen otros intereses y que eso hace que culturalmente la sociedad vaya cambiando, vaya evolucionando. Entender eso y hacerlo de una manera armónica. Y la verdad, lo mejor es conocernos, o sea, pero el problema, insisto, es que partimos desde los adultos de entender, como decía hace rato Rodolfo, yo sé, tú no. Entonces, ¿qué quieres? Ah, no, eso está mal, porque yo sí sé. ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que ese es el primer paso que tenemos que dar, ¿no? Es considerar que los jóvenes saben sobre sus problemáticas, tienen propuestas y son válidas, y nada más hay que hacerla y clic con lo que los adultos consideramos, con las instituciones, las distintas iglesias, o sea, entendernos entre todos y jalar parejo. Claro, escuchando todas las voces, eso es fundamental y desde el respeto. A muchos jóvenes les gusta mucho eso. Los jóvenes de hoy y desde siempre creo se han distinguido por ser inquietos, por conocer, por ser curiosos. Cuando tú les compartes, ellos te comparten. Cuando tú los escuchas, ellos te escuchan. Y desde el servicio en alguna de estas profesiones se puede generar eso. Intercambio. Doctora Alicia, finalmente. Así es, pues yo reiterar mi confianza en que tenemos un gran potencial en nuestra juventud y simplemente confiar en su capacidad y crear esos proyectos conjuntos. Ya hay incluso enfoques metodológicos como el marco lógico que ayudan a tener procesos participativos de tal manera que quienes están beneficiados o afectados por algo puedan formar parte de toma de decisiones y crear de ahí muchísimos proyectos para que realmente tengamos políticas públicas. Yo creo que en gran medida se debe al hecho de que los institutos no están haciendo su tarea como OPDs, o sea, como realmente generadores de políticas públicas. Esa es su función. Y yo ahí haría un llamado al Instituto de la Juventud para que realmente haga esta labor y que confíe en todo ese potencial que tiene en sus manos. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, maestro Rodolfo Torres. Gracias por venir a Estación Central. Muchas gracias. Doctora Alicia Ocampo Jiménez, gracias. Bienvenida como siempre. Gracias, doctor Rogelio Marcial Vázquez. Muchas gracias. No, Gracias, gracias. doctor Rogelio. Muy padre. Gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos en punto de las 5 de la tarde aquí en Estación Central. Continuamos con este tema, Juventud en Jalisco. Y mañana en esta mesa estarán los jóvenes, así que no se lo pierda, será también muy interesante. Que pase muy buen martes. Hasta mañana. Lo esperamos en Estación Central. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.